Muy buenas noches, máster, compañeros. Nosotros somos el grupo número 9. Vamos a hacer la exposición sobre las competencias lingüísticas. Dentro de las competencias lingüísticas tenemos aspectos de la conciencia lingüística, como son dentro de la conciencia semántica, que abarca la comprensión de las relaciones y conexiones entre palabras. Busca que los maestros sean mediadores en el proceso de producción de sentido acerca de las cosas y las situaciones. Como por ejemplo, ladrar es un verbo relacionado con los perros, ya que el sonido que hacen y que volar se asocia con los pájaros. Por ejemplo, también tenemos la palabra como planta. Puede referirse tanto a un organismo vivo como a una instalación de fabricación. Dentro de la conciencia léxica tenemos que es la primera reflexión sobre la producción verbal. Se consigue que los niños y niñas tomen conciencia de la oración como la unidad de expresión de ideas. Por ejemplo, tenemos que esto implica poder dividir las palabras en sus unidades sonoras más pequeñas. Por ejemplo, el niño debe poder reconocer que la palabra gato está formada por dos sílabas, que son ga y to. Ya. También tenemos dentro de la conciencia lingüística la conciencia sintáctica, que esta se refiere a la capacidad de entender y manipular la estructura gramatical. Implica comprender la función de palabras, sustantivos, verbos y adjetivos. Un ejemplo de esto tenemos la comprensión del orden de las palabras, que implica comprender que las palabras deben colocarse en un orden determinado para que la oración tenga sentido. Como por ejemplo, el niño debe saber que la oración, el perro come el hueso, tiene sentido, pero la oración, el hueso come el perro, no tiene sentido. En la conciencia fonológica, es la habilidad metalingüística que implica comprender que las palabras están formadas por sonidos o fonemas. Debe ser consciente de los sonidos individuales, las sílabas, las rimas y los segmentos fonéticos que componen la palabra. Por ejemplo, se pide a los niños que encuentren palabras que rimen, como el sol puede ser con col, o papel con barril. También se puede pedir a los niños que cambien un sonido en una palabra para crear una nueva palabra. Por ejemplo, cambien la M en mamá por una T para obtener tata. Destreza del currículo de educación inicial a un grupo de 4 a 5 años, inicial 2. Destreza, expresión oral y escrita. Está estrechamente relacionada con la conciencia fonológica. La conciencia fonológica se refiere a la habilidad para entender y manipular los sonidos en las palabras, lo que es fundamental para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura. ¿Cuál es el objetivo de esta? Desarrollar la conciencia de las sílabas en palabras. Y los materiales a usar son bloques de construcción con letras o tarjetas con letras impresas. Preparación. Tener disposición bloques de construcción con letras o tarjetas con letras impresas que formen palabras sencillas, por ejemplo, casa, perro, sol, etc. Explicación. Reúne a los niños en un círculo y muestra un bloque con una palabra impresa. Ejemplifica cómo se prepara esa palabra en sílabas y coloca bloques separados por cada sílaba en la palabra, verbalizando cada sílaba mientras lo haces. Participación activa es aquella que invita a los niños a participar. Dales la oportunidad de construir palabras con bloques de letras y separarlas por sílabas. Juego. Haz que los niños formen grupos y trabajen juntos por construir y separar palabras en sílabas usando bloques de letras. Preguntas y refuerzos. Mientras los niños trabajan, haz preguntas para reforzar la comprensión. Por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene la palabra gato?
¿Qué letras escuchas al decir palabra flor? Esta actividad promueve la conciencia fonológica al enfocarse en la segmentación de palabras en sílabas. Los niños aprenden a escuchar los sonidos que conforman las palabras, lo que es fundamental para el desarrollo de la lectura y la escritura, ya que les ayuda a comprender cómo las palabras están estructuradas y a reconocer patrones sonoros en el lenguaje. Destreza del currículo de preparatoria a un grupo de 5 a 6 años. Destreza, comprensión lectora, se relaciona con la conciencia semántica, que se refiere a la comprensión y sensibilidad hacia el significado de las palabras y frases en diferentes contextos. Lectura y comprensión de cuentos. Objetivo, desarrollar la comprensión lectora a través de la narración de cuentos. Materiales, libros de cuentos adecuados para la edad. Selección del cuento. Escoge un libro de cuentos apropiados para la edad y nivel de comprensión de los niños. Puede ser un cuento corto con ilustraciones llamativas y texto claro. Lectura en voz alta. Lee el cuento en voz alta a los niños, animando su participación haciendo preguntas simples durante la lectura para asegurarse de que están siguiendo la historia. Discusión y comprensión. Después de leer el cuento, inicia una discusión con los niños y haz preguntas sobre la trama, los personajes, los lugares y los eventos principales del cuento. Por ejemplo, ¿quiénes eran los personajes de la historia? ¿Dónde tuvo lugar la historia? ¿Qué crees que sucederá después? Relación con experiencias personales. Conecta la historia con las experiencias de los niños. Pregunta si algún niño ha experimentado algo similar a lo que sucedió en el cuento, o si conoce a alguien como alguno de los personajes. Actividad creativa. Anima a los niños a realizar una actividad creativa relacionada con el cuento, como dibujar su parte favorita, actuar escenas o inventar un final alternativo. Esta actividad promueve la comprensión lectora al ayudar a los niños a comprender el significado más profundo del texto, a relacionar la historia con sus propias experiencias y a desarrollar su capacidad para hacer predicciones y reflexionar sobre lo que leen. Muchas gracias.